Queridos hermanos y hermanas en Sejam Cristo, muito bem-vindos sean todos muy a mais bienvenidos uma transmissão a do una Instituto transmisión Vida para más Todos, del Instituto Vida para dentro Todos. do tema geral, Dentro del tema general, Evangelho de João, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. chegamos à mensagem de número Llegamos 27, al mensaje número 27, que tiene como título: Quien cree en mí, interior, de su interior fluirán ríos de agua viva. da Bíblia, La lectura de la Biblia, João 7, Juan 7, versículo 37, hasta el final versículo 5, del capítulo 7, versículo 53. Recordando que nosotros estamos hablando da de la permanência permanencia del Señor Jesús en la fiesta de los judíos, en la fiesta de los tabernáculos. Y conforme mostramos en los mensajes anteriores que las fiestas de los judíos que Dios había establecido es para indicar que nuestro Dios es un Dios de fiestas. Él quiere festejar con el hombre. Y Él prometió llevar al pueblo de Israel a poseer, a heredar una buena tierra y los productos que fueron generados a partir de la buena tierra serán los productos para las fiestas. Y la buena tierra nosotros sabemos que representa a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Él es la buena tierra prometida por Dios a su pueblo. Entonces, Dios nos dio a Cristo como la buena tierra para nuestro disfrute, para que nosotros trabajemos en ella. Es lo que nosotros, nuestros adolescentes, hacen muy bien, la inmersión en la palabra, y la palabra es Cristo. Haciendo la inmersión, haciendo la transcripción, están todo el tiempo con un amor reverente a la palabra, y esta palabra que es Cristo está siendo inculcada en su corazón. Y de esta manera, esta palabra produce realidad espiritual en quien de ella disfruta. Ahí traemos a las reuniones el disfrute, los productos de la tierra, y nosotros siempre tenemos una fiesta. La vida de la iglesia es una fiesta. Yo no voy a dar más detalles porque ya fue abordado este tema. Y la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la cosecha, donde se cosecha todos los frutos, se cosecha también todos los productos que vienen de los alimentos producidos en esta tierra, y nosotros recogemos todo para la fiesta de la cosecha, que en nuestro tiempo, en el tiempo de hoy, representa al milenio. El milenio será la manifestación del reino de los cielos, que será la próxima era. Por tanto, nosotros como la iglesia estamos trabajando para alcanzar la fiesta de la cosecha, que es el milenio, la manifestación del reino de los cielos. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo Dios durante el tiempo de hoy? ¿Por qué Dios nos creó y nos dejó en esta dimensión del espacio y también del tiempo? ¿Para qué sirve el tiempo? Es para producir qué cosa en el tiempo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Fue una pregunta que yo hice en la conferencia de los adolescentes que sucedió la semana pasada,
Y nuestros adolescentes supieron responder muy bien. Yo les pregunté Perguntei-lhes si ellos sabían cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que muchos cristianos no saben, porque ellos van a decir, la voluntad de Dios para mi vida es esto, es aquello. aquilo, No me refiero a la voluntad de Dios para su vida. Me refiero a la voluntad de Dios de una manera general. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué Dios creó este universo? ¿Y por qué Él nos colocó a nosotros en el tiempo? Então, capítulo 1 de Efésios, Nuestros adolescentes respondieron muy bien. capítulo 1 de Efésios, Capítulo 1 de Efesios, versículo 9. desvendando-nos Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, aquí fue revelado, fue abierto el misterio. ¿Qué misterio es este? Es el misterio de la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, aquí fue revelado el misterio de la voluntad de Dios, según su que propusera beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10 describe cuál es la voluntad de Dios, fazer de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas as así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es convergir convergir en Él? ¿En Él quién? Él, aquí es Cristo. aqui em grego Convergir aquí en griego tiene el significado de hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas. Esto quiere decir, Dios desea hacer que Cristo la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, de aquí en adelante, nosotros podemos responder fácilmente como los adolescentes ya saben cuál es la voluntad de Dios. afinal que Deus ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Él creó este mundo? Entonces usted puede responder basados en estos dos versículos que Dios quiere hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esto está en el versículo 10. ¿Y cómo Él va a hacer esto? Para que Cristo pueda ser la cabeza sobre todas las cosas, entonces Dios dio a Cristo para la iglesia. a igreja El- tem essa la iglesia tiene esta responsabilidad de hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Esto está en los versículos 22 y 23 del mismo capítulo de Efesios, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Dios lo dio a la iglesia. Então Deus deu Entonces Dios dio Cristo a la iglesia con la finalidad de hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Vean la responsabilidad de la iglesia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de trabajar para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, Dios lo dio a la iglesia. Y la iglesia entonces, en primer lugar, tiene la responsabilidad de ella misma hacer con que Cristo sea la cabeza de ella. Quiere decir, hermanos, nosotros necesitamos tener la conciencia de que para que la voluntad de Dios sea hecha, nosotros necesitamos trabajar para que Cristo sea la cabeza primeramente en la iglesia y por medio de la iglesia Él pueda ser Cristo, que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo Él va a hacer esto? Yo necesito volver un poco al versículo 10, de hacer encabezar en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Qué entendió usted? Nosotros entendemos entonces, a partir de aquí,
que Dios creó el tiempo justamente para que Dios consiga hacer su voluntad, que es encabezar a Cristo sobre todas las cosas. En otras palabras, el tiempo existe para hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. ¿Para qué sirve el tiempo? Es para hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Dios, antes de crear todas las cosas, Él es autoexistente, nadie lo creó a Él es autoexistente, Él es aquel que era, que es y que ha de venir, Él es autoexistente. Entonces, Él vivía en la esfera de la eternidad. Y en la eternidad no hay la cuestión del tiempo. Es eterno, eternidad. Pero cuando Dios resolvió crear para hacer su voluntad, hizo entonces, hermanos, suceder el comienzo del tiempo. Porque antes del tiempo era la eternidad. Y Dios entonces creó y colocó su creación. Nosotros fuimos colocados en esta dimensión del espacio y del tiempo. Nosotros fuimos creados y colocados en esta dimensión del espacio y del tiempo. Entonces el tiempo comenzó a ser contado. Tic-tac, comenzó a ser contado. Y nadie sabe cuántos billones de años se pasaron, nadie sabe, solo Dios lo sabe, y de repente Dios creó al hombre. Entonces Dios creó al hombre justamente para que el tiempo continuó corriendo. Hoy ya estamos en el año gregoriano, calendario gregoriano, nosotros estamos en el año 2024. Entonces el tiempo pasa. Hermanos, gracias a Dios nosotros ya estamos al final de la dispensación de los tiempos. Ya estamos al final. Y nosotros tenemos la responsabilidad como la iglesia de terminar esta tarea. ¿Cuál es esta tarea? De hacer que Cristo sea la cabeza primeramente sobre la iglesia. Él necesita ser la cabeza sobre nosotros. La historia de la iglesia ya pasaron, 2000 años ya pasaron, y nosotros necesitamos aún, Cristo no consiguió encabezar aún su iglesia, entonces nosotros necesitamos trabajar para esto. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, aquí en el versículo 22 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia no es una institución religiosa humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es que, aquí define, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. No sé si usted entendió. Solo con este pequeño versículo usted ve cómo Dios va a hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad, como el cuerpo de Cristo, primeramente permitir que Cristo venga a llenar a la iglesia. Y para después de que la iglesia esté llena de Cristo, ella sea la plenitud de aquel que todo llena en todas las cosas. Ahí entonces Dios va a usar a la iglesia para llenar todas las cosas y colocar a Cristo como la cabeza sobre todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra. ¿Quedó claro esto o no? Entonces, ¿cómo Dios va a hacer que Cristo sea la cabeza en la iglesia?
Hermanos, aunque haya muchas enseñanzas, hay muchos versículos que hablan sobre esto, pero no es con el mero enseñamiento, es con que el hombre consigue permitir que Cristo sea la cabeza sobre nosotros. ¿Está bien? Nosotros no conseguimos ni conseguir que Cristo sea la cabeza de nuestra vida en las cosas más básicas de nuestra vida. Muchas veces nosotros somos dueños de nuestras narices, damos nuestras propias opiniones, seguimos nuestro propio rumbo, hablamos nuestras propias palabras, nosotros decidimos nuestro tiempo. Quiere decir, aún no tenemos a Cristo como nuestra cabeza. ¿Cómo es que Cristo consigue ser la cabeza sobre la iglesia, sobre usted y sobre mí? Efesios 3. Efesios 3. Versículo 16 dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Espíritu de Dios necesita fortalecer nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior, hermanos, está encabezado por nuestro espíritu, donde habita Cristo, donde habita el Espíritu de Dios. Quiere decir, en el día que usted aceptó a Cristo, ¿qué sucedió? Su espíritu nació de nuevo. Usted se tornó un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que lo recibieron, les dio potestad o el derecho o la autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, cuando usted creyó en el nombre del Señor, usted en su espíritu fue regenerado, nació de nuevo del Espíritu de Dios y usted se tornó un hijo de Dios, usted obtuvo la vida de Dios. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, usted ahora que tiene la vida de Dios, porque Cristo habita en usted. Cristo habita en su espíritu. Usted dice, no, usted está inventando esto. Entonces vamos a verlo. Romanos capítulo 8. Señor Jesús. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿Cristo está en usted o no? Cuando usted creyó en Jesús, Cristo pasó a habitar en su espíritu. ¿Está bien? Cristo está. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, usted que creyó en Jesús, usted sabe que Cristo habita en usted en forma de espíritu, o el espíritu habita en usted. Y usted sabe que como un ser humano, usted está formado de tres partes. Usted tiene espíritu humano, usted tiene su alma y usted tiene su cuerpo. Su cuerpo está hecho del polvo de la tierra, es terrenal, pero su espíritu y el alma fueron creados por el aliento de Dios, del Dios eterno. Entonces, su espíritu y su alma son eternas. Son eternas.
eterna. Solo que necesitaría usted creer en Jesús para usted recibir el Espíritu de Dios en su espíritu y usted nacer de nuevo del Espíritu y por el Espíritu. Y Cristo entonces habita en su espíritu. Solo que usted aún tiene alma. Usted aún tiene sus propios pensamientos, su mente, su emoción y su voluntad hacen parte de su alma. Entonces, ¿cómo Cristo va a encabezarlo a usted? Ahora que Dios, por su fe en Cristo, Dios colocó a Cristo en su espíritu, ¿no es así? ¿Qué Él necesita hacer? Él necesita hacer que Cristo habite también en su alma. Necesita colocar a Cristo para gobernar su alma. ¿Y cómo Él va a hacer esto? Ahora vamos a seguir. Versículo 3. ¿Cómo? Mediante su espíritu, en el hombre interior, Dios desea fortalecernos. El hombre interior es el espíritu humano que tiene Cristo habitando en él. Ahora, este Cristo que habita en el espíritu humano necesita fortalecer al hombre interior. El hombre interior es el espíritu humano con el espíritu de Cristo habitando en él. Necesita comandar su alma. Este es el hombre interior. Este es el hombre interior. Y así habite Cristo en vuestros corazones por la fe. ¿Cómo es esto? ¿Qué es corazón? ¿Quién sabe qué es el corazón? Creo que nuestros adolescentes saben esto, ¿no es así? El corazón está formado por la conciencia, que es una parte del espíritu, más las tres partes del alma. La conciencia, que es del espíritu, más la mente, voluntad y emoción, forman nuestro corazón. Entonces, Cristo que habita en mi espíritu, necesita habitar en mi corazón. Él no va a dejar de habitar en el espíritu, pero a partir del espíritu yo necesito colocar mi alma siendo comandada por el espíritu. ¿Ustedes me entienden? El problema es que esta alma está desencabezada. El problema es el alma queriendo vivir por su propia cuenta. Nosotros necesitamos colocar nuestra alma bajo el comando del Espíritu que habita en nuestro espíritu. Esto es hacer habitar Cristo en nuestro corazón. Todo esto es hecho por la fe. Cuando usted cree en la palabra de Dios, esto sucede. Entonces, y así habite Cristo en vuestros corazones por la fe, estando vosotros arraigados y cimentados en amor. Este amor es el amor de Dios. Entonces, cuando Cristo comienza a habitar en su corazón, Él comienza a gobernar sus pensamientos. Él comienza a gobernar sus emociones. Él comienza a gobernar su voluntad, sus deliberaciones, sus decisiones pasan a ser gobernadas por Cristo. ¿Ustedes entienden? Entonces, es de esta manera que Cristo hace con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, con cada uno de nosotros. Solo que Él va a hacer esto cuando usted recibe a Cristo en su corazón, en su alma acepta ser gobernada por Cristo. La base de este trabajo es el amor de Dios. Cuando Cristo habita en usted, Él trae el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es la dimensión más perfecta que existe en este universo. El amor de Dios, hermanos, es lo que va a unirnos a todos en un solo cuerpo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo van a estar unidos por el amor de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Versículo 18. A fin de poder comprender con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad y la altura. Este versículo es muy extraño.
Este versículo pocos entienden. Para comprender cuál es la altura, la profundidad y la longitud de Cristo. ¿Quién no sabe esto? Usted sabe que en nuestro mundo visible todo puede ser regidos por la ley de la física. Y la física es esto, espacio y tiempo. ¿Y quién no sabe esto? Esto es la anchura, la longitud, y esto es la altura, y para abajo es profundidad. Entonces nosotros vivimos en el mundo tridimensional, pero aquí no se refiere a estas tres dimensiones del espacio, de este mundo tridimensional. Aquí se está refiriendo a las dimensiones del universo, o mejor, las dimensiones del mismo Cristo. Son dimensiones espirituales, son dimensiones celestiales, dimensiones de la eternidad. Y usted y yo, como hombres finitos que miran solo a las cosas visibles, nosotros no conseguimos entender las dimensiones de Cristo. Y siempre nosotros vamos a comparar las dimensiones de Cristo a nuestras dimensiones del mundo tridimensional, siempre finito. Nosotros no tenemos la noción, pero si nosotros permitimos que Cristo habite en nuestro corazón por la fe, arraigados como con base en el amor de Dios, ¿qué va a suceder? Yo voy a conseguir comprender juntamente con todos los santos. Porque ahora yo no soy un cristiano individual, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Un miembro solo no lo entiende, no lo va a comprender nunca a las dimensiones de Cristo. Pero si yo permito ser edificado con otros, yo voy a comenzar a entender cuáles son las dimensiones de Cristo. Cuál es la anchura, la altura, la profundidad, la anchura. Todo esto es ¿para qué? Versículo siguiente. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3:19. Hermanos, si usted consigue permitir que Cristo habite en su corazón y usted permite a través del amor de Dios trabajar para que usted se una a otros miembros del cuerpo de Cristo, usted permite ser edificado con otros miembros del cuerpo de Cristo, usted va a comenzar a entender las dimensiones de Cristo. Y comprendiendo las dimensiones de Cristo, usted va a conocer algo que su mente natural jamás iba a entender, que es el amor de Cristo. Usted va a conseguir conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Hermanos, el amor de Dios, el amor de Cristo, es lo más perfecto que existe. Usted nunca va a entender en el mundo tridimensional que entendemos. Usted necesita ser llevado a la esfera celestial y espiritual. Y usted, conociendo el amor de Cristo, va a llevarlo a usted ¿para dónde? Terminando el versículo 19. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser tomados aquí, ser llenos. Los que explican la Biblia en el original, esta palabra llenos, es mejor usar el verbo llenar, para que nosotros seamos llenos hasta toda la plenitud de Dios. No sé si ustedes entienden para dónde quiero llevarlos a ustedes. Hermanos, la manera que Cristo encabece su iglesia, la manera que Cristo encabece a cada miembro del cuerpo de Cristo, a usted y a mí, no es solo a través de enseñanza. Cristo tiene que ser la cabeza en su vida, usted tiene que dar la primacía a Cristo, usted tiene que dejar a Cristo que lo gobierne a usted. Usted ya puede saber la palabra de Dios, pero usted no tiene el poder de vivir bajo este encabezamiento. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Cristo solo lo va a encabezar a usted si usted permite que Cristo lo llene a usted.
Cuando usted sea lleno de Cristo, la iglesia será llenada de Cristo hasta la plenitud de Dios. Ahí sí, ahí Cristo de hecho va a encabezarnos. Ahora usted me va a preguntar, esperen, usted está hablando algo de llenar, pero ¿cómo va a llenarnos? Oh, Señor Jesús, ¿cómo que es llenarlos? Entonces vamos a continuar. Yo ya hablé, Cristo ahora es el Espíritu. Capítulo 5 de Efesios, versículo 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la manera de llenarme del Espíritu? Aquí la Biblia nos dice que no nos embriaguemos con el vino de este mundo. ¿Qué es embriagarse con el vino de este mundo? Puede ser el vino físico que te embriaga. Usted vive siempre alcoholizado, pero este vino puede, tal vez, no necesariamente tiene que ser una bebida alcohólica. Este vino también puede ser las cosas que usted busca en este mundo, placeres, alegría de este mundo, sea en el dinero, en los placeres de este mundo y en el conocimiento. Puede ser en tantas cosas que lo embriagan a usted. Hoy las personas van detrás de las cosas físicas y se olvidan de Dios. Todo van detrás del dinero, de su futuro, van detrás del suceso, de la prosperidad, adquieren más patrimonio, tienen un auto bueno, una casa buena, un matrimonio bueno, esto, aquello, van detrás de esto y terminan, y su vida se resumen en embriagarse con vino, y su vida cuando llega al final de sus días no se desarrolló en nada, no produjo ningún fruto espiritual, ¿no es así? Entonces, no podemos continuar viviendo así, embriagados con el vino de este mundo. ¿Cuál es la solución? Es llenarnos del Espíritu. El contrario de embriagarse con vino es llenarse del Espíritu. ¿Cómo yo puedo llenarme del Espíritu? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos, ¿cómo yo consigo hacer esto? Es trabajando con la palabra, hablando entre nosotros con la palabra. La palabra. Y en Colosenses 3, Colosenses 3:16, es un versículo, hermano, del último versículo. Versículo 16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo yo consigo llenarme del Espíritu? Es hablando entre nosotros la misma palabra, que en la época eran salmos, himnos y cánticos espirituales. Era lo que tenían ellos en sus manos. Aquí dice, instruyéndoos mutuamente. ¿Para qué? Para que habite ricamente en nosotros la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo llenarme de Cristo? ¿Cómo hacer? Comenzando con Cristo habitando en mi corazón. Y Cristo habitando en mi corazón, yo necesito permitir entonces que a partir de Él habitar en mi corazón, permitir que Él me llene. ¿Cómo Él va a llenarme? Hermanos, es llenarme con la palabra. No confíe en su capacidad de practicar la enseñanza. La enseñanza va a decir, usted necesita vivir
con Cristo como su cabeza gobernándole todo el tiempo. Usted puede recordar en la práctica, pero no tiene capacidad de hacer esto. Entonces, ¿cómo es la manera? Pablo nos dio una manera. Es llenándonos de la palabra. Palabra. Por eso, hermanos, nosotros entendemos que en Deuteronomio, capítulo 6, né? Capítulo 6, Aqui diz, versículo 1 diz assim, aquí dice, "Estes, pois, são versículo mandamentos, 1 dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que os pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos, que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. palavra de Deus, que Hermanos, precisa, es la palabra de Dios que que o necesita, Senhor nos ordena, nós que el podemos Señor guardar nos essa palavra de ordena. Nosotros tenemos que guardar esta palabra de Dios. os cumprir. Oye pues, oh Israel, y cuida para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, Dios quiere que su palabra sea guardada, sea practicada y sea inscrita y em sea nosso coração. Olha, inscripta en nuestro corazón. qual é a maneira Versículo para fazer isso? 4. Entonces, ¿cuál es la manera para hacer esto? Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Você tem que amar o Senhor. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es amar al Señor. Si usted quiere que Cristo sea la cabeza en su vida, primero, ame al Señor de todo su corazón. Y en segundo lugar, ¿qué va a hacer? En el versículo 6 nos da el secreto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu Como corazón. você vai guardar a palavra de ¿Cómo usted va a guardar la palabra de Dios? Cuando la palabra esté en tu corazón. Si la palabra no está en tu corazón, solamente en tu mente como una enseñanza, usted no la va a poder cumplir. ¿Y cómo hacer con que la palabra esté en mi corazón? Versículo siguiente. inculcarás Y a teus las filhos, repetirás e a tus delas hijos falarás y hablarás de ellas assentada em tua estando casa, en tu andando casa, pelo caminho, andando e por ao el camino deitar-se, y al ao acostarte y cuando te Quer levantes. dizer, você precisa Esto quiere decir, usted necesita inculcar. ¿Qué es inculcar la palabra? ¿Qué es inculcar la palabra? Es usted imprimir o grabar la palabra de Dios en el corazón dos seus filhos, de sus hijos. a partir de quê? ¿A partir de qué? Repetições. De repeticiones seguidas, de seguidas repeticiones. Usted repite la palabra, repite la palabra, repite la palabra, hasta que la palabra sea grabada en su corazón, porque aquí habla de sus hijos, hermanos, porque los adolescentes, niños y jóvenes reciben con más simplicidad la palabra. ¿No es así? Los adultos cuestionan mucho, pero por eso, hermanos, Dios está trabajando en un grupo de adolescentes. Están dándonos este ejemplo. Ellos están todo el día trabajando sobre la palabra. No que ellos no estudien. Ellos están sacando las mejores notas en sus escuelas. Hoy, ellos, después que comenzaron a hacer la inmersión en la palabra, ellos están teniendo las mejores notas en la escuela. Algunos de ellos son alumnos ejemplares en sus escuelas. ¿Por qué esto, hermanos? Porque ellos están inculcando la palabra de Dios en sus Por que corazones. eles estão sentados aqui na frente? ¿Por qué ellos están sentados aquí adelante? Porque ellos aman la palabra. Por que eles estão anotando? ¿Por qué ellos están anotando? Porque ellos llevan en serio. Eles precisam Porque esa palabra que están anotando, ellos repiten, hacen inmersión, repiten, repetir, hasta inculcá-la inculcarlas
en su corazón. Dessa maneira, Y irmãos, de esta manera, hermanos, ellos estarán que haciendo habitar ricamente la palabra de Cristo e aí en ellos. eles usam Y essa ahí palavra ellos para usan esa palabra ensinar uns aos outros, para instruirse uno a los otros, para hablar uno con los otros, sea a través de grito de guerra, sea a través de inmersión en la palabra. Entonces, de esa manera, hermanos, poco a poco ustedes están viendo los resultados. Estos adolescentes y jóvenes que están haciendo este trabajo ya hace algunos meses, usted ve nítidamente el cambio de vida en ellos. vocês estão vendo a palavra Ustedes están viendo la palabra tornándose realidad en sus vidas y sus vidas están siendo transformadas. Sus vidas están siendo más encabezadas por Cristo. Por Cristo. Ellos hacían antes lo que ellos querían, pero ahora ellos hacen lo que Cristo quiere que hagan, no por mera enseñanza, es por medio de la inmersión en la palabra. Entonces es de esta manera que Cristo quiere encabezar todas las cosas a través de la iglesia. Hermanos, yo en verdad preparé muchas cosas. Yo no voy a tener mucho tiempo de hablar, pero yo aún quiero mostrar unos versículos aquí en Efesios 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efésios 4, versículo 10. Oh Señor Jesús. Que diz? Efesios 4, versículo 10. ¿Qué nos dice? Aquele que desceu El que é também descendió o mesmo que subiu acima es de el todos os mismo céus, que también subió por encima de todos los cielos encher para llenarlo Esse todo. conceito que já está na Bíblia, Este concepto que ya está en la não Biblia, assimilaram esse conceito. hermanos, los cristianos no lo tienen. Cristo Los cristianos no asimilaron este concepto. Cristo es la palabra, el verbo que se hizo carne, ¿no es así? versículo 14. O Juan versículo capítulo diz 1, assim, no princípio versículo 14. era o verbo. El versículo 1 dice así, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios, versículo 2. Y el versículo 14 nos dice que el verbo Habitou entre nós, se hizo cheio de carne graça y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces el verbo, la palabra que estaba con Dios y era Dios, un día se hizo carne. né? Vino, Lugar él se tornou vino, homem, Jesus. él se tornó un hombre, Jesús. Entonces, la misma palabra que estaba en la eternidad con Dios, que es el mismo Dios, y vino aquí en la tierra tornándose hombre. Él descendió de los cielos y vino aquí tornándose hombre. Y como hombre, Él necesitaba ir a la cruz y morir por causa de los pecados del hombre, para rescatarnos de regreso a Dios. Cuando el hombre transgredió en contra la palabra de Dios en Génesis 3, comiendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios dijo que no se comiese, ahí el pecado entró en el mundo y la muerte entró en el mundo, y por el pecado la muerte entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Esta triste historia es la del ser humano, pero gracias a Dios, hermanos, Dios mandó a su Hijo, que es la misma palabra. Miren la importancia de la palabra. La misma palabra se hizo carne, se tornó un hombre, vino entre nosotros, habitó entre nosotros. Y no solo esto, Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para redimirlo a usted de sus pecados, para rescatarnos de este mundo controlado por Satanás. Él quiere formar de nosotros un pueblo de Él, que es su iglesia. Él, entonces, en la resurrección, Él engendró su iglesia. Yo aún voy a hablar un poco mejor de esto.
Y Él, solo que antes de su resurrección, cuando Él murió en la cruz, Él fue ¿a dónde? Versículo 9. Versículo- Ora, que quer dizer subiu? Versículo Senão 9. que Y el que também subió, havia descido ¿qué es? até as Sino que regiões también había descendido inferiores. primero a las partes más bajas de la tierra. Ele foi para o Cuando Él Hades. murió, Él Ele fue desceu às regiões al inferiores Hades. da terra. Él descendió a las regiones Deus o inferiores tirou de la lá. tierra. Deus o ressuscitou. Dios lo Deus quitó lo de allí. resucitó. Dios No, lo no resucitó. resucitó. Y Dios lo Deus o fez resucitó. subir. Hermanos, no solo resucitó, Até a sua Dios lo diestra. hizo subir E colocou hasta su Cristo diestra. acima Y lo colocó a Cristo sobre todos os domínios, todos principado, los toda dominios, potestade, todo poder, principado, toda e potestad, deu-lhe todo toda poder. autoridade. Y le dio toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Onde estão esses versículos? ¿Dónde está este versículo? ¿Dónde están estos versículos? Efésios 1, Efesios 1, versículo 19. Efesios 1. E qual a Versículo suprema 19. grandeza do seu poder, ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dentre os mortos, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Dios no solamente lo quitó de las regiones inferiores de la tierra, Dios lo resucitó y lo ascendió, lo llevó hasta allá arriba. ¿Dónde lo llevó? Lo llevó sobre todos los cielos y lo hizo sentarse a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Dónde son esos lugares celestiales? Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. morreu Cristo por nós, foi até o Hades. murió Sabe o que por ele fez? nosotros, fue al Hades. ¿Sabe qué él hizo? Ele, bom, vou ler aqui para vocês, Ele- senão vocês não vão acreditar. Voy a leer para ustedes. Versículo 8 diz Si assim, no, ustedes no van a creer. por Versículo isso 8. diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Por eso dice, cuando él subió a las alturas, llevó cautivo la cautividad y concedió dones a los hombres. No sé si ustedes entendieron o no entendieron nada. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él murió Hades, nas regiões y descendió al Hades, Irmãos, en las regiones inferiores de la tierra. Hermanos, espiritualmente, figurativamente hablando, todos nosotros en la caída de Adán, todos nosotros nos tornamos cautivos de Satanás. do pecado. Somos cautivos del pecado. Nosotros estamos bajo de governo, del control de un gobierno, de un imperio de las tinieblas. Y nosotros estamos bajo la esclavitud del pecado. Todos los hombres son esclavos del pecado, ¿no es así? todos os homens estão escravos, Nadie está libre de esto. Todos los hombres son esclavos del pecado y están en la muerte, porque cuando entró el pecado, entró la muerte también, y la muerte pasó a todos los hombres. Hermanos, todos nosotros estábamos cautivos de este cautiverio del pecado. Pero gracias a Dios, Cristo, cuando descendió a las regiones inferiores de la tierra, Él nos quitó de ese cautiverio y nos llevó a las regiones celestiales, y Él concedió dones a los hombres. ¿No es esto lo que Él dice? Cuando Él subió a las alturas, Él llevó cautivo a la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué hizo Él? En realidad, cuando Cristo fue crucificado, Él venció todas las cosas en la cruz. ¿Sabían esto? Él venció al pecado. Él venció a los pecados cometidos, que Él tiene la autoridad para perdonarlos. Él venció al ego, a su yo. Él venció al mundo
Él venció al mismo diablo, Él venció nuestro viejo hombre. Entonces Cristo obtuvo la gran victoria. Entonces Él tiene esta capacidad de ir a las regiones inferiores de la tierra, quitarnos de esta esclavitud, y Él nos llevó hacia arriba. Usted va a decir, usted está inventando esto. Entonces vamos a ver entonces en Efesios 2, versículos 5 y 6. Y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él llevó a las alturas de los cielos, no lo llevó usted. Y cuando lo llevó usted a las alturas, es porque ya lo libertó usted del cautiverio. Él concedió dones a los hombres. ¿Y qué son estos dones a los hombres? Él concedió que hombres para la edificación de la iglesia. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son los dones, son los hombres que Él libertó, y ahora Él concedió dones a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la edificación del cuerpo de Cristo debe suceder hoy. ¿Es sinónimo de qué? La edificación de la iglesia es sinónimo de... Versículo 10. Voy a leer nuevamente el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, en cuanto Cristo llena todas las cosas, nosotros estamos siendo edificados. Es mucho para que ustedes entiendan esto. Creo que estoy hablando cosas difíciles de entender, pero es así que Dios trabaja. Es así que Dios trabaja. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. ¿Cómo yo puedo? Ahí el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Es cuando llegue a la medida en que el cuerpo de Cristo es totalmente llenado. Cuando el cuerpo de Cristo es totalmente lleno, nosotros nos tornamos la plenitud de Cristo. ¿Estoy en lo correcto o no? Por eso, hermanos, nuestro trabajo hoy, ¿cuál es? Es dejar que Cristo nos llene, nos llene, nos llene. ¿Nos llena a través de qué? De la palabra. Inmersión. Inculcar la palabra. Hablando entre nosotros, repitiendo, ¿no es así? Este es el trabajo que está sucediendo. Ahí el versículo 14 es una alerta para que ya no seáis niños fluctuantes. Los niños les gustan de oír predicaciones lindas, esta doctrina, aquella doctrina. Hermanos, Dios no quiere traer esta doctrina. Dios quiere dar la palabra de Cristo. Dios quiere llenarnos con el mismo Cristo a través de la palabra de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Toma un poco aquí, toma un poco allí. Parece aquellos pollitos que quieren tomar aquí, tomar allá. Ay, me gusta esta palabra, me gusta aquel grupo. Hermanos, no sean estos niños agitados de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque usted está vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A las estratagemas de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, no vaya detrás
de muchas doctrinas. Hermanos, nosotros lo que queremos es recibir la palabra de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que Cristo venga a llenarnos. Y este llenar de Cristo va a llevarnos a la plenitud de Cristo. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero siguiendo la verdad en amor. Hermanos, la palabra de Cristo es la misma verdad. Y la verdad constituye la misma realidad de nosotros. Inculcando la palabra, trabajando con la palabra de Cristo, usted no será aquel cristiano de fachadas, de apariencias. Aparenta ser un cristiano espiritual, pero no tiene contenido, no tiene realidad. Hermanos, nosotros necesitamos buscar la realidad. Entonces, siguiendo la verdad en amor, es siempre en amor. La base del trabajo en la iglesia es el amor de Dios. Sin el amor de Dios, nosotros no tenemos, disculpen decir, no tenemos adhesivo, no tenemos poder de unión, no conseguimos unirnos. Nosotros nos tornamos meramente cristianos individualistas, pero el amor de Cristo es lo que nos liga, nos une, nos hace un solo cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, necesitamos seguir la verdad. Por eso, hermanos, uno de nuestros trabajos de este próximo semestre en la agenda positiva es seguir de cerca la palabra. Vamos a ir detrás de la palabra. Hermanos, no de vientos de doctrina, sino la palabra de Cristo. La conferencia internacional va a suceder en menos de 2 semanas. ¿Usted está inscrito? Si usted no está inscrito, hoy aún tiene oportunidad. ¿Quién está preparado para ayudar? Parece que algunos hermanos tienen dificultad de hacer su inscripción. Y aquí tenemos varios hermanos que pueden ayudar. Creo que los hermanos van a dar un aviso en hacer esto. Yo no sé cómo hacer la inscripción, pero los hermanos lo van a ayudar. Vamos a ir detrás de la palabra, hermanos. No se quede, no sea indolente. Aquí dice, siguiendo la verdad en amor. Vamos a seguir de cerca. También nosotros tenemos una programación de conferencias regionales. Si usted puede, vaya detrás de una o de otra. Hermanos, cuanto más cerca usted está de la palabra, más saludable usted va a ser, menos vulnerable usted va a ser, engañado por todos los vientos de doctrina. Entonces vamos a seguir de cerca la palabra. Si usted sabe de alguien que quiere ir a las conferencias y no tiene condiciones financieras de ir, haga algo para ayudarlo, ore al Señor, vamos a ayudarlo para que más personas tengan condiciones de seguir de cerca la verdad en amor. Muy bien, entonces hermanos, oh Señor Jesús, yo tengo que volver al versículo, si no, no entro en el mensaje. Vamos a Juan 7, 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recuerden que la fiesta de los tabernáculos, el deseo de Dios, cuando estableció la fiesta de los tabernáculos, es que su voluntad sea hecha. Y cuando llegue realmente en el momento del milenio, Dios ya puede recoger a todos en su granero. Él va a establecer el reino de Cristo durante 1000 años. Y los vencedores reinarán con Cristo durante 1000 años. Pero hermanos, hasta allí
nosotros aún tenemos mucho que trabajar. Entonces, Jesús se puso en pie en el último día de la fiesta de los judíos. El último día debería ser el mayor, el día que finaliza la gran fiesta. Entonces, todos tenían unas expectativas, pero algunos que tenían expectativas de alegrarse en esa fiesta, aún, hermanos, las fiestas humanas aún hay vacíos. En el último día aún hay un gran vacío dentro de sí. Entonces Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, oh Señor Jesús, este versículo es difícil de entender. Es muy difícil de entender. Jesús en el último día se levanta y exclama, quien tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cómo es usted como un ser humano? Como todos. Miran para un hombre y dice, ¿quién tiene sed? Venga a mí y beba. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo voy a ir a este hombre y beber si yo tengo sed? ¿Será que él es el dueño de el dueño de la embotelladora del agua mineral? Él dice, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Quiere decir, no solamente quien cree tiene su sed saciada, pero aún más de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Cómo puede ser algo así? Y después, versículo 39, es aún más difícil de entender porque esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, quien cree en Jesús iba a recibir el Espíritu, porque el Espíritu Santo no había venido. Entonces no había Espíritu. Hasta aquel momento no había sido dado este Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús no había sido glorificado, no estaba este Espíritu. ¿Había Espíritu o no había Espíritu? El Espíritu de Dios ya no estaba en la creación. ¿No es así? Génesis 1, versículo 2 nos dice, Génesis, está en su Biblia, Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya no estaba el Espíritu de Dios en Génesis 1, versículo 2 en la creación. ¿Y cómo aquí dice que el Espíritu aún no había sido dado? ¿Y ahora? Porque Jesús aún no había sido glorificado. No quedó complicado para entender. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, con el objetivo de llenar la iglesia, Jesucristo como hombre en la carne, Él no podría llenar a la iglesia. ¿Estoy en lo correcto? Él necesitaba tornarse un espíritu. ¿No es así? ¿Y qué significa que Jesús aún no había sido glorificado? ¿Qué significa Jesús ser glorificado? Jesús hombre ser glorificado. Vamos a ver Hechos 3. El libro de Hechos, capítulo 3,
Versículo 13. Dice O así: Deus de Abraão, de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿cuándo Dios glorificó a Jesús? Los líderes judíos mataron a Jesús. Pero aquí, versículo 13, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces, ¿cuándo Dios resucitó a Jesús? En su resurrección. Entonces, cuando Dios lo resucitó, Dios lo glorificó. Hebreos 5, versículo 5. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, ¿cuándo fue que Dios el Padre dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy yo te engendré? Fue en la resurrección. ¿No cree? Hechos 13:33. Hechos 13:33. Como Deus a cumpriu. Versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En realidad, la resurrección de Cristo, que se iba a tornar el Espíritu, es el evangelio de la promesa que Dios ya hizo al pueblo de Israel, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a la corrupción, y lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. ¿Ustedes entendieron? ¿Cuándo Dios resucitó al hombre Jesús? ¿Cuándo Dios glorificó al hombre Jesús? ¿Cuándo? Cuando Dios lo resucitó. Y en el día que Dios lo resucitó, ¿qué dijo Dios? Tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Pero Jesús ya no era hijo de Dios. Él era el hijo unigénito de Dios, como Dios. Pero como hombre no. No sé si ustedes me entienden. Como hombre Jesús, Él aún no había sido engendrado como hijo de Dios. Entonces, en la resurrección, Dios lo glorificó, admitiéndolo como su hijo. Y hoy, tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Él fue engendrado en la resurrección, el hijo primogénito de Dios. Él era el hijo unigénito de Dios como Dios, pero ahora Él se tornó el hijo primogénito de Dios como hombre. Y nosotros somos los muchos hijos de Dios, que el hijo primogénito de Dios abrió esta puerta para llevarnos para dentro de Dios. Oh, Señor Jesús. Ahí ustedes van a entender Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes son estos muchos hijos? Usted y yo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Capítulo 1 de Hebreos. Versículo 5. Pois a qual dos anjos Oh, disse Señor jamais, Jesús. tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo E outra 5. vez, eu lhe Porque a serei cuál de los pai, ángeles e dijo ele Dios me será jamás, mi hijo filho? eres tú, Vocês yo te he entenderam? engendrado A hoy? ressurreição. Y otra vez, yo seré a el Padre seré y pai, él me será a él mi me será hijo. filho. Ustedes entienden. Y En la novamente, resurrección, ao introduzir Dios quem? dijo, yo seré O Padre primogênito, y él me será que não é hijo. mais o unigênito. Y Ao introduzir o nuevamente, y otra vez primogênito, cuando diz, introduce al primogénito, todos os aquí ya no es anjos más de el Deus unigénito, adorem. aquí es el Deus primogénito en el mandou mundo, todos os dice, anjos, adórenle os bons, todos los ángeles de precisam Dios. prostrar-se Dios mandó que diante todos los desse ángeles, filho los buenos y los primogênito. malos, necesitan postrarse delante Ó Senhor Jesus. de este Isso também hijo está em primogénito. Salmos 2, versículo 7. E, portanto, Oh irmãos, Señor Jesús. na véspera Esto da también sua está en Salmos crucificação, 2, versículo em 7. João capítulo 17, Por tanto, hermanos, abra sua Bíblia en la em João víspera de su Na crucifixión, véspera da sua en Juan capítulo 17, abra su Biblia en Juan 17, en la víspera de su crucifixión, Jesús entonces rogó al Padre. diz assim: Vamos a ver, esto es muy importante, rogó al Padre. Eu te glorifiquei Versículo 4 na dice terra, así: consumando a obra que me confiaste para fazer. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me Aí, diste que ele só tem hiciese. pedido. Yo hice Versículo 5. todo lo que tú me mandaste a hacer, yo hice todo. Ó Pai, Ahora él tiene solo un pedido, el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto de ti, al lado antes tuyo, que houvesse mundo. con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estava No sé si indo usted entendió para este a versículo. sua morte, Jesús, né? como A sua hombre, morte por estaba crucificação yendo por causa a dos homens, su muerte, né? a su muerte resgatar os homens segundo por a vontade de crucifixión, Deus. Ele por iria causa morrer, de los hombres, só que ele tinha pedido ao para Pai. rescatar a los hombres Cuando yo según morí, la voluntad de Dios. no me deje Él la iba a muerte. morir, solo que él Cuando yo tenía morí, un pedido al Padre. glorifique. Padre, cuando yo muera, glorifique como? no me deje en la Me muerte. glorifique o qué? Cuando yo muera, Resucitando. glorifícame. No deje que a minha carne Glorifícame venza a ¿cómo? Glorifícame Eu quero ser glorificado. resucitándome. E No vou deje que glorificar mi, com quê? mi Contigo carne vea mesmo. corrupción. Deus é Yo a quiero própria ser glória. glorificado. Ele ¿Y pede, glorificado "Papai, con glorifica-me qué? Contigo mismo. mesmo." Dios es la misma ¿Con qué? gloria. Com a mesma Él pide glória al Padre, que eu tinha glorifícame junto de contigo ti mismo. antes da criação. ¿Con qué? Con la misma gloria que yo tuve junto a ti antes de la creación. Antes de la creación, el Hijo unigénito de Dios estaba en la gloria del Padre. Y ahora Él, obedeciendo la voluntad del Padre, se tornó un hombre para rescatarnos. Y Él estaba ofreciéndose como sacrificio vivo para morir en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, Él tiene este pedido: Padre, no me dejes en la muerte. Glorifícame. Yo quiero la misma gloria que yo tuve junto a ti. Os mortos. Y Dios lo glorificó, João 14. resucitándole de entre los muertos. Os adolescentes estão conseguindo entender, não? Vocês estão Juan conseguindo entender? 14. Isso é muito Los importante. adolescentes consiguen entender. ¿Consiguen entender? 14. Não se Esto es turbe muy o importante. coração. Ele estava dizendo Juan 14. aos 11 discípulos. No se turbe vuestro corazón. Él les estaba diciendo Saiu, a los 11 Iscariote discípulos. saiu para outro. ¿Por qué a los 11 discípulos? Então ele abriu o coração. Uno salió. Judas Iscariotes salió para traicionarlo. Entonces él abrió su corazón a los 11 Ia morrer.
No se queden tristes, porque ellos estaban sabiendo que Jesús iba a la cruz, iba a morir. Era un momento muy triste para estos 11. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, este lugar, muchos entendieron que Jesús fue a los cielos, está preparando casas en un gran condominio celestial para cada uno de nosotros. Hermanos, no es en este sentido. Este lugar, hermanos, este lugar es en el propio Dios, en el mismo Dios. Este lugar, hermanos, es el mismo cuerpo de Cristo. Como miembro del cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ser todos introducidos en Dios y nosotros vamos a ser una casa espiritual, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, este lugar, vamos a continuar. Usted puede discordar conmigo. Versículo 3. Y si me fuere, ¿cómo Jesús se iba a ir? Si yo fuere, ¿cómo? De auto, en tren. Cuando yo fuere, ¿cómo? Cuando yo muera, en la cruz. Cuando yo muera en la cruz y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo voy y vuelvo. ¿Cómo yo voy? Muerte. ¿Cómo vuelvo? Resurrección. Y cuando yo vuelvo, después de la resurrección, yo voy a recibirlos a ustedes para mí mismo. ¿Para qué? Para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde Jesús está? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Creed que yo estoy en el Padre en todo tiempo, aún viviendo aquí en la tierra. Yo nunca salí de la presencia del Padre. Yo estoy siempre en el Padre, pero yo no consigo colocarlos a ustedes en el Padre sin que yo primero muera y resucite. Si yo muero y resucito, yo consigo llevarlos a ustedes para donde yo estoy. Es para el Padre. ¿Estoy en lo correcto o no? Y vosotros sabéis el camino a dónde voy. Ahí Tomás, el famoso Tomás, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. ¿Cuál es el camino? Autopista Castelo Branco, Autopista Valderantes. No sabemos el camino ni el destino. Jesús le respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el objetivo de la muerte y resurrección de Cristo es para llevarnos al Padre por medio de este camino que es Jesús. No es la mansión celestial para llevarnos a Dios. Y si me hubieses conocido, conocerías a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Quiere decir, nosotros hombres aún estamos en la dimensión tridimensional, la dimensión de esta tierra. No conseguimos entender las cosas espirituales. Ahí el Señor dijo Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí que dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, miren, la presencia de Cristo está íntimamente relacionada con las palabras. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí entonces vamos a
Versículo 16. a fim de que Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. é limitado. Yo estoy con vosotros en la carne, pero esta presencia es limitada. Porque eu quero estar Un pra día sempre nosotros vamos a separarnos, com vocês. pero yo quiero hacer Então, eu algo, vou rogar ao Pai, porque ele yo vai quiero mandar estar para outro siempre Consolador, irmãos. Esse con outro ustedes. Consolador, quem é? Entonces yo voy a rogar al Padre, Él va a mandar otro consolador. Este otro consolador, ¿quién es? El consolador aquí en griego, hermanos, es abogado. No seu Usted espírito, sabía que Cristo, que advoga por Él você, mandó que defende un a sua abogado en su espíritu, que trabalha que por abroga você. por usted, E que Él quem é esse defiende outro su causa, Consolador? Versículo 17, que é o trabaja Espírito para usted. da verdade. ¿Y quién es este otro ¿Quién es el consolador? Espíritu Versículo de verdad? 17. Es el Espíritu de verdad. Trabalha ¿Quién a es el própria Espíritu realidade de verdad, Cristo hermanos? em nós. A Es realidade aquel de Deus que em nós, trabaja para não la sermos misma cristão realidad de fechado, Cristo en nosotros, mas cristão la realidad de realidade. Dios en Então, nosotros, o Espírito para no de ser un Deus que é no cristiano meio, o de Espírito da fachada, realidade. sino un O cristiano Espírito da lleno de verdade realidad. que o Entonces, mundo el não Espíritu pode que Dios receber, quiere darnos es el porque Espíritu não de realidad, conhece. el Espíritu de verdad que el mundo Vós no puede recibir porque no le conoce. Os discípulos devem perguntar, mas o Espírito Vosotros da le realidade, conocéis. o mundo não conhece, não pode receber, Pero não conhece, mas los vocês discípulos conhecem, mas deben como nós preguntar, conhecemos? el espíritu de realidad el ¿Quién mundo no ellos conocen? conoce, no puede recibir pero no lo conoce. ese espíritu de Pero realidad vosotros le no es el conocéis, pero propio ¿cómo Jesús? nosotros le conocemos? ¿Quién a quién Porque conocen Él ellos? habita Jesús. con vos. Entonces, Presta atención este a esa espíritu de construcción. la realidad es el mismo Porque Jesús, Él habita porque con vos. Él habita con ¿Quién vosotros. habitaba con los discípulos? Presten atención a esta construcción Aquí gramatical. está no presente Él habita con indicativo. vosotros. Él ¿Quién habita con habitaba vosotros. con los Y discípulos? Aquí está en el, en el presente indicativo. futuro. Él habita con Él vosotros estará y con vos. Então, y estará. Jesus habitaba con sus estará, discípulos, está en el tiempo futuro mas depois da y sua estará morte e en ressurreição, vosotros. ele Entonces se Jesús tornou moraba outro con sus espírito, discípulos, capaz pero después de de su muerte y habitar resurrección, no seu Él espírito. se tornó el Entonces, isso que Espíritu aconteceu. capaz de habitar en Por sus isso ele diz, não discípulos. vos deixarei Hermanos, ¿es esto lo que voltarei sucedió? para vós outros. Por eso Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Irmãos, Vamos a ver si Después conseguimos de su terminar. muerte y resurrección, Hermanos, 1 Coríntios 6, 17, como diz. después de su muerte y resurrección. 1 Corintios 6, 17. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 6, Mas 17. aquele que se une ao Señor Senhor Jesús. é espírito com ele. Você pode Pero el que se une al Señor, un Quando espíritu Cristo es con él. estava Usted carne, puede unirse não a tinha Cristo como hoy. unir-se a ele. Cuando No Cristo máximo, estaba você na mesma en la casa, carne, usted no tenía cómo unirse a Él. Mas Como você máximo, usted podía vivir en la misma casa, está siempre en compañía de Él, pero usted no consigue unirse a Él. Pero ahora, en espíritu, nosotros podemos unirnos a Él, porque hoy el Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Segunda Corintios, O Senhor segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, el Señor hoy es el Espíritu. Jesús está aquí. ¿Usted sabía que Jesús está aquí? a sua presença está aqui. Ele é o Espírito. Él es el Espíritu. E quando Su Jesus presencia está aquí. ressuscitou, Él es el Espíritu. ele, Y cuando Jesús resucitó, 22, Él, Juan 20, os discípulos Juan 20, 22, ¿cómo dice? estavam numa casa com Los todas as discípulos portas trancadas, estaban com medo dos en una judeus, casa e Jesus con apareceu todas las puertas cerradas, depois con miedo de da los morte judíos, e ressurreição. y Jesús apareció en medio de E ellos. pôs-se no meio e Después disse-lhes, de la versículo muerte 19, y resurrección, paz apareció en medio de ellos y se puso en el medio y le dijo, versículo e 19, versículo 21.
paz sea con vosotros. De repente apareció y dijo, paz a vosotros. Y versículo 21. Entonces Jesús le dijo, voy a leer el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, la crucifixión. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaban contentos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora yo no estoy más en carne, yo estoy en espíritu. Yo ahora necesito de ustedes que aún viven aquí en la tierra como la iglesia. Yo voy a enviarlos a ustedes para hacer la voluntad del Padre. Y como Él envió, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta palabra espíritu, hermanos, es la misma palabra neuma, es el aire. Recibir el aire santo, el soplo santo, recibir el Espíritu Santo, porque Él se tornó el Espíritu. Él podía soplarse para dentro de los discípulos. Él entró en los discípulos. ¿Usted cree en esto? Versículo 2, ele se tornou. Ali eu já li, né? Eu acho que eu não vou ler outra vez. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ya leí esto. No voy a leer otra vez. Voy a leer entonces 1 Corintios 15, 45. ¿Qué nos dice? Señor Jesús. 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Es Cristo. El postrer Adán es espíritu vivificante o espíritu que da vida. Entonces, el último Adán hoy no está más en la carne. El último Adán, él se tornó el espíritu que da vida. Él está aquí. Él quiere dar vida a usted. Cada vez que usted lo contacta, usted recibe vida. Y hoy Él está ¿dónde? Está en la palabra. Y la palabra te da vida. Entonces, hermanos, solo que hasta ahora yo no expliqué hasta ustedes. Usted está con una duda, una pulga detrás de la oreja. ¿Cómo? ¿El Espíritu había o no había? El Espíritu de Dios ya estaba, ya existía. Él estaba, el Espíritu del Señor, de Jehová, ya estaba. El Espíritu Santo en la concepción de Jesús no estuvo, tuvo. ¿Y cómo en Juan 7:39 dice que el Espíritu hasta aquel momento no fue dado? Entonces yo necesito mostrar, voy a terminar con esto. Yo necesito mostrarles a ustedes cómo es hecho el aceite sagrado de la unción en Éxodo 30. Oh Señor Jesús. Éxodo 30. Éxodo 30. Se vocês acharem, podem colocar aquela ilustração. Si ustedes pueden colocar la ilustración si la encuentran, por favor. Éxodo 30, versículos desde el 22 al 25. Aquí describe el aceite sagrado de la unción. El aceite sagrado de la unción está hecho, él es hecho con 4 especias y colocada estas 4 especias en aceite de oliva, un hin de aceite de oliva, y esto resulta, mezclando esto, resulta en un aceite que yo llamo el aceite compuesto de la unción. Es un aceite compuesto. Entonces, hermanos, el aceite de oliva aquí representa al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el aceite puro. El aceite puro. Y siempre existió. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre existió, ¿es verdad? Ahora, lo que estaba, aquí Jesús estaba refiriéndose que el Espíritu aún no fue dado. Jesús se refería
aún faltaba agregar en este aceite puro 4 especias. Estas 4 especias están relacionadas a la humanidad de Jesús, a las experiencias humanas de Jesús, como el vivir humano, la muerte en la cruz, su resurrección. Todo esto aún no había sido agregado al hin de aceite puro. Entonces, solo cuando Jesús, Él se hizo carne, el verbo que se hizo carne, entonces se agregó un elemento en este aceite compuesto que es la encarnación. ¿No es así? Jesús se tornó hombre, porque Dios era Dios. Dios no tenía la naturaleza humana, pero gracias a Dios, hermanos, cuando el verbo se hizo carne, hermanos, Dios hoy tiene en el Espíritu, ahora hay un elemento de la humanidad. Entonces, y Dios nunca experimentó vivir como un hombre. Tal es así que Job le reclamó: Dios, ¿tiene tú ojos de carne? Usted sabe cómo son los años de un mortal. Usted conoce el sufrimiento de un hombre, usted no lo conoce. Pero gracias a Dios, cuando Jesús se tornó hombre, Él experimentó el vivir humano. Él fue rechazado, Él fue injuriado, Él fue malentendido. Pero hermanos, Él experimentó todo esto por tu causa y la mía. Él sufrió la muerte. Y la muerte de cruz. Esta experiencia de la muerte de cruz tiene que ser agregado en este aceite compuesto de la unción. Y Él también no quedó en la muerte. Dios lo glorificó, resucitándole de los muertos, y fue engendrado hijo primogénito de Dios, fue coronado de gloria y honra. Hermanos, estas experiencias, todas estas experiencias necesitaban ser agregadas en un hin de aceite puro. ¿Ustedes entienden? Entonces, ahí, hermanos, se forma el aceite compuesto de la unción. Y más aún, estas 4 especias son 500 ciclos de peso del primer elemento, 250 y 250 de los 2 elementos del medio, segundo y tercero, y el cuarto elemento tiene 500 ciclos. Entonces son 3 unidades de 500 ciclos representando al Dios triuno, y el del medio se partió en 2. O sea, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente el Hijo murió por nosotros en la cruz, fue partido en 2. ¿Ustedes entienden? Entonces, todo esto representa toda la experiencia de Cristo con la humanidad, con la encarnación, con el vivir humano, con su muerte, la victoria en la cruz, su resurrección, su glorificación. Hermanos, todo esto hoy está agregado a un hin de aceite puro que es el Espíritu de Dios. Hermanos, hoy el Espíritu que hoy recibimos tiene todo esto. Por eso Él dice: quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque el Espíritu hasta aquel momento no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero hoy Jesús fue glorificado, y hoy, hermanos, nosotros podemos disfrutar de todo esto. Usted está cabizbajo. Usted está depresivo. Hermanos, nosotros tenemos en el Espíritu el elemento de la resurrección de Cristo. Él puede levantar su cabeza. Usted aún en su hombre natural está aún muy vivo. Usted aún tiene voluntad de hacer las cosas de la carne. En este espíritu tiene el elemento de la cruz. Él puede crucificar su hombre natural. Quiere decir, todo lo que usted necesita como hombre, del suplir de Dios y de Cristo,
tudo, están en né? este espíritu. Por isso, irmãos, Él es capaz de suplirlo a eu usted vou pedir en para todo. projetar aquela Por data, eso, hermanos, Deuteronômio 8, a boa y terra, también yo voy a pedir para que proyecten a riqueza de uma la imagen de terra, Deuteronomio 8, la buena tierra. La buena tierra posee las riquezas de una tierra, son sus aguas. Y bajo la buena tierra hay un manantial infinito, de manantial profundo de aguas. Pero si esta agua no se consigue extraer hasta la superficie, esta agua no sirve de nada para la buena tierra. Gracias a Dios, Dios un día hizo con que Cristo viniese hasta la superficie de la tierra. Él se tornó la fuente. Isso estou usando Dios el Padre es el manantial profundo. Esto estoy usando Deuteronomio, es así, ¿no? que aqui fala Deuteronomio 8, fontes que aquí habla de manantial profundo, versículo 7. fuentes Porque o Senhor teu Deus se faz entrar numa boa y arroyos. terra de Versículo ribeiros de 7. águas, de fontes Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de Essa fuentes figura ilustra y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces esta figura ilustra Dios triuno, el Padre como el manantial profundo, y un día Dios envió a su Hijo hasta la superficie de la tierra para beneficiar a la tierra, para beneficiar al hombre. Entonces Él se tornó la fuente, solo que esta fuente necesita tornarse un río para poder beneficiar a muchos a lo largo de los siglos. Gracias a Dios, hermanos, Él se tornó el Espíritu. Y a través del Espíritu, Él se tornó un arroyo. Este arroyo nos benefició. Hoy nosotros creemos en Jesús, bebemos el agua de este arroyo. Hoy dentro de nosotros hay una fuente que fluye para vida eterna, y ríos de agua viva fluyen de nosotros. Por eso, hermanos, no debemos retener, no debemos ser egoístas. Necesitamos salir para predicar el Evangelio a otros. Vamos a llevar este espíritu, esta agua viva a otras personas. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos, oh Señor Jesús, nós precisamos, irmãos, cumprir a nossa missão, né? Jesus nosotros disse necesitamos, no final, hermanos, no último capítulo, cumplir último nuestra versículo de misión. Mateus 28, Jesús dijo depois que ele al final, morreu, en los ressuscitou, últimos Deus o colocou versículos de nas Mateo celestiais 28, acima de después toda que autoridade, Él murió y resucitó, Dios lo colocó en las regiones celestiales sobre toda autoridad, todo principado. Dios le dio toda autoridad, está aquí. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él entonces nos manda, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas cosas fueron ordenadas a través de la palabra. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la plenitud de los tiempos, hasta hacer la voluntad del Padre. Yo voy a estar con ustedes. Yo les entregué a ustedes esa incumbencia, pero yo estoy con ustedes trabajando juntos. Por eso nosotros no estamos solos. Nosotros cuando predicamos el Evangelio en las calles, Cristo está con nosotros. Cuando servimos juntos, hermanos, para edificar la iglesia, el Señor está con nosotros. Oh Señor Jesús. Hermanos, tengo esta última parte para terminar este trecho, este final de Juan 7, aquella parte final. Entonces nosotros, era esto que quería compartir con ustedes. Espero que ustedes hayan entendido esta gran verdad. Está aquí en la Biblia. Muchas veces
quedó desapercibido para nosotros. Primero, Dios quiere llenar a la iglesia de Cristo y la manera de llenarlo es con la palabra. Y la palabra, cómo llenarnos por medio de la inmersión, de inculcar la palabra. Y Cristo hoy se tornó el Espíritu. Él puede suplirnos de todas nuestras necesidades y Él continúa en la palabra supliéndonos. Y nosotros trabajamos también con esta palabra, predicando el Evangelio a todas las naciones. Ahí nosotros vamos a traer al Señor de regreso, vamos a terminar. Va a llegar la plenitud de la dispensación de los tiempos, donde Cristo, después del milenio, hermanos, Cristo en el milenio va a encabezar todas las cosas y al final del milenio, Él va a lanzar toda desobediencia para el lago de fuego y el último enemigo que será lanzado, no solo Satanás, sino el último enemigo para ser lanzado al lago de fuego es la muerte. De ahí Él entregará el reino a Dios el Padre, y Dios será todo y en todos por toda la eternidad. Ahí no habrá más necesidad del tiempo, porque el tiempo es para encabezar Cristo sobre todas las cosas. En cuanto el tiempo está corriendo, vamos a trabajar. Vamos a inculcar la palabra y vamos a llevar esta palabra a otras personas. Jesús es el Señor. Nós temos o CEAP, sempre em torno de 50 a 70 CEAPistas. Já temos casas de colportores, já temos colportores locais, onde frequentemente batem suas metas, saindo todos os dias na pregação do Evangelho do Reino. Também já temos várias vezes feitos novas reimpressões de livros, feita 100% da colportagem naquele país.